Muy buenas noches a toda la República Dominicana. Gracias una vez más por permitirnos llegar a tus hogares, compartir contigo, porque esa es justamente la magia que se esconde en los medios de comunicación. Somos tu compañía donde quiera que estés. Si es radio, si es televisión, pues nos permite acompañarte donde quiera, de una manera u otra. Somos y generamos una especie de complicidad mediática, el saber que tú estás de 7 a 8 de la noche de frente al televisor en el canal 19 y saber que nos sigues a través de las redes por Streaming Live, Cinevisión, canal 19, nos permite establecer que no hay distancias, que los medios de comunicación pues no lleguen. Y eso, el saber que nos acompañas, se convierte a su vez en el principal estímulo de cada semana, llevarte un contenido que resulte de interés para que cumpla con los parámetros que entendemos que es lo que buscas, que es información, que es televisión con contenido de respeto y sobre todo abordar aquellos temas que puedan luego ser una especie como de semilla que te permita pues seguir buscando más información. Gracias por acompañarnos. Inmensamente agradecida de tener una vez más en este espacio que ella lo considera suyo porque forma parte del capital afectivo de la empresa Charlotte Comunicaciones. Es la doctora Katy Gómez. ¿Cómo estás? Pero yo estoy feliz de estar aquí. Tú sabes que a mí me encanta compartir contigo, sobre todo cuando nosotros tenemos personas con tanta calidad. El Señor es maravilloso. Ella comunica de una manera extraordinaria y sobre todo, como ella dijo, se crea esa complicidad y ustedes quieren más. Así es, Katy, y la verdad es que los medios, lo decía, y no era como una especie de juego de palabras. Los medios de comunicación, la magia que encierran los medios de comunicación es que acompañamos donde quiera que la persona esté. Anteriormente pues decíamos, bueno, yo voy a ver televisión cuando yo llegue a la casa. Ya las redes nos permiten que a través de un app, pues tú puedes tener el televisor en tu teléfono. A través del streaming puedes tener televisión a distancia y seguirlo. Así es, eso es un momento interesante porque las redes sociales sirven para eso, para acercarnos. Esa es la función de las redes sociales. Pero muchas veces nos acercan a los que están lejos y nos separa de los que están cerca. Por el mal uso. El mal uso de las redes sociales, el uso inadecuado. Y hablando de redes sociales, vamos a compartir una imagen que se ha convertido viral. Cuando decimos viral es que lo que ha sido ya su difusión ha sido de forma exponencial, es decir, alguien la ve y a su vez pues la comenta, la coloca en otros grupos y esto lo va compartiendo. ¿Cómo se enfocaron? Eso está en lengua portuguesa. Así es. Es en portugués que está. Y si vemos es una imagen y hago la invitación para que hagamos una especie de análisis sobre el contenido tanto visual como lo que sería la parte cognitiva. Así es. ¿Qué quiere transmitir esa imagen? Si la vemos de manera rápida, vemos a una chiquita de un rostro agradable, sonriente todo el tiempo y sencillamente lo que está haciendo una especie como de tutorial. Y aquí es que yo quiero que usted me escuche, papá y mamá, que nos está viendo en este momento, de cómo ahorcarse. Así es. Mira, llama muchísimo la atención. Esta mañana recibí la imagen por el grupo de psiquiatras que tenemos, un grupo que dirijo que es Ciencia 24/7, y una compañera la compartió. Y en principio tú puedes ver la imagen y es sumamente atractiva. ¿Por qué? Es una niña jugando, no buscamos detalles. Pero ya cuando una imagen te impacta de esa forma, entonces tú comienzas a buscar los detalles. Y es cuando nos damos cuenta que es una instrucción de cómo una persona, una niña en este caso, o un niño puede ahorcarse. Y me resulta sumamente interesante porque si nos hemos dado cuenta y somos bastante suspicaces en ocasiones, cada año las redes sociales o alguien con una muy mala intención, porque esto es intencional. O sea, no podemos hablar aquí de nada que en este caso, y vamos a partir de una máxima de programación neurolingüística, es que todo comunica. Todo comunica, que incluso un gesto comunica una palabra, comunica un ademán, entonces una imagen comunica.
aquí no podemos hablar de que fue algo dejado a la casualidad. No, hay un interés expreso en lo que como contenido de esta información. Así es, y fíjate que la imagen, a pesar de estar en otro idioma, cuando la ves y la detallas, sin quererlo, lo dices en español. ¿Cómo se ahorca? O sea, ¿cómo ahorcarse? Inmediatamente lo piensas, porque es como que enfócate. Mira la palabra, sí. O sea, fue como usada de manera intencional. Y si vemos cada una de las imágenes, te va dando los pasos y la niña sigue continuando con una sonrisa. Como es algo divertido, continúalo y termínalo. Incluso ya cuando llega esa última fase, vemos que ya se cae la sillita que tiene puesta, y ella sigue sonriendo. Cuando sabemos que inmediatamente nosotros tenemos algo que comprime nuestros órganos respiratorios, obviamente eso es incómodo. Imagínate tener una soga en el cuello, lo que significa esto. Y para mí es muy preocupante porque, como tú bien decías, nosotros comunicamos de todas las formas. Y el nosotros hablar de gesto suicida, como tú mencionaste la parte neurolingüística, es importante que nosotros nos demos cuenta que están practicando nuestros hijos. Ya no basta solamente con el control parental. O sea, nosotros tenemos que tener vamos a decir, de manera intencionada, vigilar lo que nuestros hijos hacen con las redes sociales. Todavía yo no entiendo por qué los padres, viendo la conducta inmadura de sus hijos, el exceso en el uso de las redes sociales, le permiten tener este tipo de aparatos. Yo puedo entender que tenemos muchas obligaciones porque yo también las tengo, pero también entiendo que cuando el padre no le da calidad de tiempo a sus hijos, desconoce lo que hacen y se vuelve mucho más vulnerable a todas estas personas que están en redes sociales solo para hacer daño. Decíamos hace un momentito que aparecen de manera, de manera esporádica. Esto fue, ahora esta niña, anteriormente fue la ballena azul. Así es. Hace más o menos un año teníamos también otros. Fíjate, que era interesante. Exacto, o sea que es como una tendencia que hay, vamos a decir, y básicamente en el mercado de las redes. Katy, ¿cómo podemos hablarle a nuestros hijos? Y ahí quiero aprovechar tu formación como médico, psiquiatra, para hablarles desde un contexto de prevención, no de la parte del terror, porque el terror o el miedo lo podemos poner y el niño lo va porque lo que tú le explicas, e incluso la misma gestualidad que muchas veces uno utiliza, no hagas esto, que esto va a ser peligroso, mira lo que está pasando, sí, y lo va a atemorizar. Exacto, es adversivo. 2 días, pero después va a continuar. Entonces, ¿cuál debe ser el abordaje adecuado y correcto en un marco de prevención? Mira, lo más importante es, si el niño hace pregunta o la niña hace pregunta, contestar exactamente lo que pregunta y no hacernos idea. Y si no estamos convencidos de qué nos quiere decir, entonces preguntar, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que realmente quieres saber? La educación es básica. Cuando hablamos de educación, si uno de tus hijos viene con esta foto y te dice, mami, eso es divertido, o yo lo voy a hacer, o ni Dios lo permita, usted tiene que hablarle de las consecuencias posibles que pueden suceder si continúa. Mira qué interesante. Y a medida que van comprendiendo esta parte, que van interiorizando, entonces ya su mente comienza a ver que papá y mamá se están acercando a mí y que lo que quieren es mi cuidado y mi protección. Válido entonces que lo ideal es explicarle los riesgos que conlleva esa acción. Así es. Esa es la parte más importante, porque es como tú decías, no es infringir el terror o miedo, sino que ellos puedan entender que existen consecuencias cuando nosotros afectamos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, una forma de decirle, bueno, vamos a ver, tápate la nariz. Mira qué interesante. Va a abrir la boca inmediatamente. Entonces le explicamos, mira, cuando tú respiras, todo el airecito se va para dónde, mira cómo tú respiras. Entonces, si tienes esa cosa aquí en el cuello, ¿crees que lo puedas lograr? Inmediatamente va a decir, no papá o no mamá, no puedo lograrlo. Y es con un simple ejemplo de tapar su naricita. Hay un tema, los adultos o el ser humano en sentido general tiene vacíos a veces que van la falta de afecto, en un mundo donde se presiona más y sin darnos cuenta también presionamos a nuestros hijos a que saquen calificaciones porque yo me sacrifico mucho por ti y eso es lo único que tú haces. Y ellos también van teniendo como ciertos espacios que quieren ir ocupando, llenando, tanto con el tema de ya la presión que tienen
por las mismas redes, ¿no? Con el tema de la corporalidad, o sea, el peso, a veces hasta el pelo, ¿no? Todo. Que los niños preguntan. Y los vacíos se llenan con muchas cosas. Comida, con la parte del juego, la parte de las drogas. Pero ¿qué vacío específico pudiera entenderse que llenan los niños y los adolescentes con las redes sociales? Mira, lo que pasa es que en las redes sociales son muy atractivas y siempre me hacen caso. Mira qué interesante. Cuando le preguntas a un adolescente qué es lo que más encuentra, y es que siempre hay alguien que llama su atención y ese alguien se la presta. Muchos de nosotros los padres utilizamos estos aparatos simple y llanamente para que nuestro hijo esté tranquilo y los condicionamos a que no vas a estar tranquilo, no vas a estar bien si no tienes el aparatito. Y por eso es que ellos hacen todas esas exigencias. Entonces, no solamente en esa parte, no comparten con papá, mamá, no los conocen, desconocen a sus hijos. Y esto hace que obviamente es una de las características de aquellos que son más vulnerables a ser atacados en las redes sociales, porque lo que crea es una confianza. Y ellos muchas ocasiones le tienen más confianza a contarle o a decirle o a ser íntimos de personas que ni siquiera han visto, vamos a decir de manera personal. Y es sumamente peligroso. Ahí es donde estamos viendo la mayor cantidad de daños. Mientras más horas pasa mis hijos en las redes sociales, más vulnerable es. ¿Cómo utilizar? Porque, óyeme, te dicen, pero es hasta por seguridad. Porque si vas al colegio y no puedes irlos a buscar a tiempo, lo dejas en el sí, bueno, tú puedes llamarlo. Entonces, ¿cómo tener a estos millennials sin tenerlo y tenerlo desconectados, bajo o fuera del influjo de algo que los tipifica a ellos casi como generación? Mira, me encanta tu pregunta y es sumamente acertada. Pero le voy a dar un consejo a los padres. Lo primero es que cuando usted va a conoce a su hijo, usted sabe, como decimos en el popular, de qué pata cojea. Por lo tanto, si usted no tiene límites claros en casa, si su hijo no le respeta, si su hijo no maneja normas, si su hijo no se gana las cosas o no paga consecuencias por aquellas que no hace, no está en condición de tener un aparato celular. Mira qué interesante. Eso es grado de madurez. No todo adolescente o todo joven sabe manejar las redes sociales. Papá y mamá deben colocar horarios. Hay horas específicas donde este niño o este adolescente debe cumplir con sus obligaciones primero para entonces utilizar las redes sociales. Pero es un uso desmedido. Hay jóvenes que terminan 2, 3, 4 de la madrugada y el padre no se da cuenta que están en redes sociales. Y se supone que ellos tienen que tener ese control independientemente. Su hijo vive en su casa, debe asumir sus normas. ¿Cómo debo del control, que es trabajar para llegar a la confianza? Mira, una de las cosas es que los padres creen que son amigos de sus hijos. Y nosotros tenemos que entender que hay un orden jerárquico. Cuando yo soy amigo de mi hijo, me igualo. Y entonces ya mi hijo no me ve con el mismo respeto. Por lo tanto, si viven bajo mi techo, las normas mías se cumplen. Cuando papá o mamá cede ante algo que, por ejemplo, mira algo que pudiera ser sencillo. Bueno, dijimos que íbamos a llegar a las 11 de la noche del cine y llegamos a las 11:30. Pero no se avisó, no se dio el permiso de papá y mamá, entonces hay una consecuencia. Pero papá y mamá decidieron chancearlo. Es la primera vez, son las 11:30, pero ya la segunda vez llegará a las 12, luego a la 1, y tú no tendrás ese poder ni esa autoridad. Y obviamente con agresiones no va a funcionar, simple y llanamente vas a aumentar el estímulo y tu hijo se va a volver mucho más en tu contra o más rebelde. O sea que lo más importante es que las consecuencias sean colocadas a tiempo. Y si papá dice que va a colocar una consecuencia, que la coloque. Me ha encantado porque sí, como tú decías al principio, ella comunica bien. Lo mismo digo y no es por halagarte, pero entonces es del caso que te cuidaste, no sé si lo hiciste adrede o ya es tu léxico, de no utilizar la palabra castigo, sino consecuencias. Así es, de manera intencional. ¿Cuál debe ser el abordaje o la diferencia más bien desde el punto de vista del castigo y la consecuencia? Mira, nosotros tenemos ya algo cultural que está muy arraigado. Cuando hablamos de castigo, es algo malo. A nadie le gusta. Pero a mí me encanta colocar ejemplos con las consecuencias. Yo siempre le pregunto a mis niños, imagínense que alguien se pasa un semáforo en rojo. ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería la cosa más simple? Le ponen una multa, me dicen. Digo, eso es una consecuencia por una acción indebida.
Mira qué diferente. Pero todo el mundo piensa en castigo y piensa en la pela, en que me va a doler, en que papá y mamá están molestos. Pero no, la consecuencia se coloca porque te amo y no quiero que vuelvas a fallar para hacerte daño. Ya. Mira qué diferente. No, suena hasta bonito. bonito. Suena hasta bonito. Con el caso del tema de del tema de las redes, el tema de estos retos, pudiera pensarse una forma, el término no sería blindar, pero ¿cuál sería la forma justamente? Ni tampoco, ando buscando una palabra, porque no es blindaje, no es proteger, pero sí dar a nuestros hijos los instrumentos necesarios para ellos poder enfrentarse a lo que decías, a un mundo tan interesante, vasto, como es el caso de las redes. Mira, una de las cosas básicas que yo siempre fomento con mis adolescentes es la autoestima. Una persona con autoestima baja, que se siente feo, que se siente fea, que no se siente útil, que no se siente amada. Regularmente todas estas características son aquellos que tienen o llenos de complejos, son poco tolerantes a las frustraciones. Regularmente lo que hacemos es afianzar esa autoestima, reforzar sus conductas positivas y resaltar aquellas cosas que son su fortaleza. Eso sí ayuda a nuestros hijos. Por ejemplo, no sé si has visto esto, que un padre le dice: tú eres tan rebelde, tú eres tan malcriado, y el niño sigue comportándose igual. No, hace todas las acciones para validar ese comportamiento. Entonces, eso ese significa juicio. Que nosotros como padres tenemos un poder grandísimo por la palabra que le decimos a nuestros hijos. Y es muy diferente cuando utilizamos palabras motivacionales. A lo mejor tu hijo no es lo suficientemente obediente, pero si llegaras a tu casa, por ejemplo, y le dices: wow, mira, mi hijo es tan obediente que yo sé que inmediatamente yo haga así, cierre los ojitos y vuelva a abrirlo, todo va a estar recogido. Ay, pero es mágico. Eso funciona a veces. Maravilloso, yo sé que funciona. A veces, Katy. Pero vamos a ponernos en el lugar de esa madre que llega sumamente cansada del trabajo, en un mundo real, sí, donde viene con el problema del trabajo, el problema del tapón, y no es que haga un ajuste de cuentas en su casa, pero cuando llegue y tú has estado toda la tarde, tienes que recoger tu habitación o tienes que hacer la tarea y tú llegas, habitación, un caos, y las tareas no le he hecho. Voy a aplaudirte ahí y te voy a decir por qué. Esa es la realidad. La autoridad no debe hablar dos veces. Mira qué interesante, cuando realmente un hogar es funcional y hay límites, no habla dos veces, mamá. Y me encanta porque tengo una amiga que quiero muchísimo, una terapeuta familiar, y ella me comentaba el otro día y me decía: óyeme, te escuché que dijiste dos veces algo. Y le dije: sí, como que últimamente me he dado cuenta que en casa las cosas se están diciendo en dos ocasiones. Hicimos una reunión de manera inmediata en la casa. Inmediatamente las niñas lograron hacer como esa interiorización: mami, es verdad, últimamente estás hablando mucho. Digo, entonces, ¿qué está pasando? Sola vez. Y cuando no se abre una sola vez, el pago de consecuencia. No es que te voy a dejar lo que te plazca, es que te voy a quitar, a retirar el beneficio de lo que no te corresponde como algo básico. ¿Qué tenemos que darle a un hijo? Vamos a suponer techo. Exacto, bien. Alimentos. Alimentación, ropa. Estudios. Estudios, sí. Ajá, y por eso yo tengo que comprarte los últimos tenis que se están usando. No. Ah, ¿te das cuenta? O dejarte salir a jugar donde el vecino que te encanta. O hacer la cena de tu preferencia. O el celular, quitarlo. Puede ser un castigo. El celular, o esa computadora con la internet. ¿Te das cuenta cómo sí podemos hacer ese tipo de trámite con nuestros hijos? Pero no queremos, porque lo queremos con pena. Es que me da pena. O pena, o también dice: bueno, mira, esa misma madre que llega cansada y a las 10 de la noche el niño, la niña le dice: tengo que llevar mañana una cartulina rosada. A esta hora que tú me dices que hay que buscar una cartulina y rosada, por lo demás, rosada. Entonces, esa madre dice: bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo trabajo de 9 de la mañana, te llevo al colegio 7:30 de la mañana y te vuelvo a ver a las 9 de la noche u 8 de la noche. Dice: tengo poco tiempo, déjame dejarle pasar una que otra. Pero entonces debo explicarle el por qué lo estoy haciendo. Porque entonces le voy a enseñar algo incorrecto y lo voy a validar como que está bien. Entonces, vamos a ver esa madre que tiene esa crisis de conciencia, que dice, el tiempo, que dice que eso se lo inventó una comunicadora, que alguien que hablaba bonito. Tiempo de calidad, no, tiempo es tiempo, esa es la realidad.
tiempo es tiempo. Y dice, bueno, el tiempo no es la cantidad, sino la calidad del tiempo que le des, ¿no? Entonces, cuando dice, bueno, al tener poco tiempo con el niño, no me lo voy a pasar todo ese tiempo poniendo también normas y hacer de esta casa un cuartel militar. Así es. Pero ¿cómo mira, manejar la conciencia? Lo que pasa es que nosotros cuando, ese es el problema, nosotros seguimos pensando en el castigo, o en la regla, o en la norma. No, son simple y llanamente la forma de convivencia saludable. O sea, es que tenemos que ir cambiando nuestro lenguaje. Cuando nosotros le ponemos una consecuencia a nuestros hijos, y esta parte me encanta, porque ya llevo 2 años y algo practicándola, no es que yo me enoje, porque esto no es algo personal. Nosotros estamos educando a nuestros hijos, estamos siendo de guía para ellos. Y regularmente cuando un padre pone un castigo, no una consecuencia, se enoja y se mantiene con esa molestia, que no quiere ni ver a ese muchacho. Mira, vete de ahí, que yo no te quiero ni ver. Porque he oído muchas veces esa expresión. Pero cuando ponemos una consecuencia, la consecuencia se pone en amor. Y me encanta cuando yo le digo a mi hija, ¿sabes? Vas a durar 5 días sin televisión. Y esta consecuencia es porque te amo. Y ella baja la cabeza. Las consecuencias se ponen porque te amo, porque si no te pongo el ticket, cuando te vas en rojo lo vas a volver a hacer y puede llegar a una consecuencia más grave, que es matar a otra persona. ¿Te das cuenta? Se pone interesante. Previo, se socializa con ellos de manera previa, no después. Las normas siempre se deben poner claras. De forma preventiva y proactiva. Así es. Esto es interesantísimo. Pero yo puedo darle testimonio. Yo tengo 3 hermosas princesas, tú sabes, y son pequeñas, pero en casa se maneja por normas de convivencia y pago de consecuencia, y todos somos felices con el pago de consecuencia. Cuando papá y mamá no estén de acuerdo, ¿cómo van a manejar algo tan sencillo como el tema del uso de celulares y de la red? Siempre hay uno que es el ogro, otra que es la gruñona, y uno que es el bueno, o la otra que es la buena. Sí. Mira, los padres tienen que cuidarse de no caer en los extremos en la crianza, porque los extremos de la crianza, o muy flexibles o sumamente rígidos, dan hijos disfuncionales. Hay que tratar de llegar a un equilibrio. La primera parte que yo pudiera darle como un pequeño tips a los padres es que esa discrepancia entre ellos no sea evidente a los hijos, porque le estamos entregando un poder y ellos saben quién está de acuerdo y quién no. Entonces se crea una coalición, que así es como eso se llama en terapia familiar. Entonces ya tenemos un hijo de nuestro lado y el otro está para el otro lado. Y entonces comienza a ser mucho más disfuncional la dinámica familiar. De una manera u otra, si tú quieres saber cómo eres, sencillamente un día ponte a observar a tus hijos. Sí, así es. El 80% de ese cerebrito, tú y yo como padres lo formamos. Y ellos de una manera inconsciente nos van modelando. Así es. La forma de las manos y es más, hasta la gestualidad, ¿no? Todo. Ellos no aprenden por lo que decimos, sino por lo que ven. Y le decimos, deja ese celular. Pero yo que estoy tú crees que tú tienes que estar todo el tiempo con el celular. Tienes que poner atención a lo que te estoy diciendo. Concéntrate. Me encanta eso. Ha sido un ejemplo maravilloso de lo que regularmente se hace. Y es muy difícil, porque nosotros los padres somos, mira, yo siempre he dicho, cuando me llevan un niño, un adolescente, yo le digo, ok, yo lo voy a evaluar, pero yo quiero que ustedes sepan que en la mayor parte de los casos el problema está arriba, no debajo. ¿Cuáles señales si pudiese pensarse en algún tipo de trastorno o algún tipo de situación que se está dando cuando un niño o un adolescente pasa más del tiempo adecuado? Y quizá lo interesante sería definir qué es un tiempo adecuado para el uso de las redes. Mira, dependiendo de la edad, y obviamente esto es muy interesante porque yo he visto niños ya con 6, 5 años que duran a veces hasta 8, 9, 10 horas en las redes sociales. Y obviamente nosotros tenemos que ver si hay algún tipo de disfunción. Una de ellas es la alteración del patrón del sueño. Cuando yo tengo un hijo que está a las 11, 12, 1 de la madrugada, frente a esta tecnología, ya yo sé que hay un tipo de afectación, porque ya no tiene un horario para dormir, un horario donde el cerebro debe descansar. Y ciertamente nosotros como psiquiatras a veces utilizamos algunos juegos para nosotros mantener activo áreas específicas del cerebro, pero cuando ya se pasa de los límites, entiéndase que ese cerebro no descansa, que tengo 12 horas, mayor hasta un tiempo, más que un tiempo de trabajo, que una hora laboral, cuando es un niño y debe tener otras actividades, o un adolescente, entonces comienza a darme esas señales.
su alimentación no es la correcta, comienza a aislarse porque todo lo que quiere estar es pegado a las redes sociales. Miren la diferencia, no es que está más sociable, es que se aísla de la parte real. Crean hasta mundos ficticios, ya prefieren estar hablando con las personas o jugando estos juegos que son de vida real, donde están en contacto al mismo tiempo con otras personas. Entonces, inmediatamente vemos esas disfunciones, las calificaciones bajan. Comienzan a experimentar cosas que no habían hecho antes. Entonces, todas estas son señales. El deterioro físico es muy evidente, muy evidente. O sea, que eso es interesante que los padres puedan prestar esa atención. Katy, ¿qué sería? Y vamos a imaginarnos esta generación que viene pues creciendo, que tiene una incapacidad para hablar, mirar a los ojos y de establecer algún tipo de relación de tú a tú, de par a par, de corazón a corazón, vamos a decir. Y tiene que ser justamente a través de las redes que pudiera generar algún tipo de conexión. Mira, ahí cuando me estás tocando esa parte, me estás hablando de lo que son las habilidades sociales. Muchos de ellos carecen de estas habilidades porque no son aprendidas dentro del hogar. No hay una comunicación asertiva ni efectiva. Y es interesante porque ellos no saben ni siquiera cuáles son los sentimientos que tienen ni que se le producen. Mira lo interesante. Entonces, como en las redes sociales yo puedo conseguir ese contacto sin tener que enfrentar emociones y solamente a nivel cerebral es la dopamina lo que se activa o sea el placer, ellos entienden que están bien, pero son incapaces de tener una comunicación como tú y yo, de tener un contacto visual. Y eso habla de la afectividad de nuestros hijos. Eso se aprende en el hogar. Y es muy difícil porque cuando llegan a mi consulta, tú ves un jovencito que no tiene afectividad, un joven apático completamente, no tienen ese contacto visual, no saben comunicarse, ni siquiera saben hacer gesticulaciones acorde con lo que logran decir en consulta. Entonces tenemos que trabajar autoestima, habilidades sociales, comunicación asertiva, y es todo un trabajo, pero obviamente los padres también deben cambiar y aportar, hacer sus ajustes para que pueda mejorar. Entonces, antes de irnos ya a nuestro primer contacto de publicidad, me gustaría que hiciéramos una especie de validación a lo que hablamos del famoso reto. El reto como madre, como padre responsable, es explicarles a ellos las consecuencias desde el marco de la prevención. Así es, y sobre todo que usted le recuerde a su hijo que usted le ama, que usted no quiere perderle y que por esa razón usted se ha sentado a hablar con él o con ella porque es importante, es un miembro importante de la familia y usted no quiere que se haga daño a sí mismo. La idea que subyace detrás del famoso reto La Ballena Azul o el reto de la niña, del ahorcado, es la muerte. Así es, esa es la finalidad. Es la finalidad. Y si observas, en el caso de los suicidios, cuando lo hacen estos artistas, ¿cómo se llama? La cantante la inglesa que hace ya como 2 años, se produjeron 2 o 3 muertes a continuación por imitación, se imitan. por un tema de imitación. ¿Qué pudiera explicar que un adolescente o un adulto joven por imitación pudiera tomar una decisión como esta? Mira, muchas veces nosotros tenemos figuras que admiramos. Yo no sé, el otro día comentaba algo muy interesante y lo voy a mencionar porque le decían el rey del pop. Y nuestras figuras superiores están también distorsionadas porque admiramos a personas simple y llanamente porque tienen fama, porque tienen dinero. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Incluso si nosotros observamos las canciones de este tiempo, hay una que dice que va a acabar con su vida si no consigue dinero en tanto tiempo. Entonces, es lo que estamos cultivando con nuestros hijos. Por lo tanto, imitar, que esa sería una gran solución, sin ellos entender cuál es la consecuencia real de ese hecho o de seguir esos pasos, es lo que está afectando hoy en día a nuestros hijos. Ellos están alimentando de todo, menos de papá y mamá, que se llenen de valores. Pero aquí hay un tema, Katy, es el tema, la dulcificación de la muerte, como se está dando, y este desprecio a la vida, o sea... La desprecian porque no le estamos dando el valor. Si te fijas, ¿qué estamos enseñando los adultos? Cuando hay algún evento, un atraco en la calle, alguien que se quiera quitar la vida, estamos con el aparatito filmando para ganar un like. La consigna, el hashtag debe ser, no me grabes y ayúdame. Exacto, pero estamos viendo una sociedad que está basada en antivalores. Nuestra sociedad está en crisis.
Esto es algo real y nadie quiere prestarle atención. Nosotros no tenemos solamente que calcular cuántas personas se quitan la vida al año y cuántas salen en redes sociales. Ya ni siquiera tenemos el pudor de aquella persona que tiene un accidente, lo publicamos exactamente igual. No pensamos que pudiera ser uno de nuestros familiares. Entonces estamos creando monstruos. Pero ahí vamos a conectar un tema y estamos como la despedida de las comadres. Sí. Vamos a la pausa y volvemos con el tema. Y es el asunto de que muchas veces hay casos que se han visto que personas lo han publicado en las redes, que van a terminar con su vida. Y eso es una moda también. No, espérame, entonces, ¿a dónde va el tema? Y cuando pasa el hecho, los que están cerca dicen, pero yo no me di cuenta que eso estaba pasando. Pero tú comienzas y subes luego a ver ese Instagram o a ver ese Facebook. Y están todas las señales. Evidencias, ¿no? Y dice, la familia dice, la hermana o la tía dice, pero es que, ¿qué pasó con él? Yo nunca observé nada extraño. Es fácil esa respuesta y la di el otro día en una entrevista. No hay vínculos. ¿Usted sabe lo que es un vínculo? Allá, nuestros amigos televidentes, yo te voy a explicar. Un vínculo es que yo sé que a Mildred ama hacer todo esto, que ama a su familia, que es colaboradora, que se identifica con situaciones familiares y está ahí para dar la mano. Ahora la familia dice que cada quien haga lo que tenga que hacer. Todo el mundo llega a una hora diferente, nadie se da cuenta si llegaste o no a la casa, nadie sabe si comiste o no comiste. Eso no es un vínculo. Eso no es una familia. Una familia no son personas que viven juntas. No es un hotel. Exacto. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Mucha individualización y falta de humanización. Tan simple como es. Bueno, ahora sí ya el director nos enseña que tenemos que ir a un contacto de publicidad y cuando regresemos más contenido en tu espacio con Charlotte. No le cambies. Los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Tu vida puede tomar muchos caminos. Solo asegúrate de tomar el que deseas desde temprano. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. La SIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de SIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, SIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar.
El que planifica hoy vive mejor mañana. SIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. De regreso contigo en tu espacio con Charlotte. Hoy tenemos pues la agradable compañía de la doctora Katy Gómez, quien es médico psiquiatra forense. Ay, sí, qué Psiquiatra forense. Y uno como que escucha ese término asociado a estas series. Ay, sí, sí, es Criminal Minds. Exactamente. Óyeme, Criminal Minds tiene un elenco que cualquiera se queda fijo formidable. Mirando Estoy la de acuerdo serie. contigo. Este es el entremés de nosotras, señores, por favor. Uno se queda como fijo mirando así las series. Ay, Sherman. Exacto, sí, no, Dios mío, qué inteligente. Ay, sí. Muy inteligente. Sí, muy inteligente. Katy, hablemos realmente qué es lo que es un médico forense. Mira, es sumamente interesante. Y voy a comenzar por la parte de que primero obviamente hay que ser psiquiatra y ya luego no solamente ir obteniendo las certificaciones adecuadas para usted convertirse en un médico forense. En mi caso, estoy ahora mismo trabajando, como ya sabes, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con asiento en el Palacio, obviamente trabajando psiquiatría forense. Aquí el médico forense, o mejor dicho el psiquiatra, porque hay médicos forenses y hay psiquiatras forenses. Entonces lo que hacemos es que aplicamos esta ciencia de la salud mental al contexto legal. ¿Qué quiere decir eso? Es el estado de la persona a nivel emocional, psicológico, dentro de la falta o cometer un hecho ilícito. Eso es lo que yo evalúo. Y obviamente tiene como repercusión realizar diversos peritajes. Los peritajes tienen que ver ya cuando hay violencia intrafamiliar, tanto la evaluación de la víctima como el victimario, y obviamente dentro de este peritaje o este informe pericial psiquiátrico, obviamente hay una serie de acápites donde nosotros tenemos que hablar incluso hasta de lo penal. Cuando me refiero a lo penal es la parte de la imputabilidad o la peligrosidad de la persona. O sea que es sumamente interesante el trabajo que se realiza. Es una herramienta vital, pero el dominicano, la persona de pueblo es sabia y muy inteligente, dice, después que comete un hecho, lo primero que alega es que estaba loco, que estaba poseído por unos seres que lo empujaban, escuchaba voces. Pero yo creo que tú estás trabajando conmigo. Yo creo que tú trabajas conmigo. Escuchaba voces que decían, mátala, y después otro decía, no sé, había como una mano que me sostenía la muñeca y le clavé el cuchillo. Óyeme, entonces esas son las personas que deben de pasar por las manos de un psiquiatra forense para ver si la persona es imputable o no de un hecho. Así es, y es sumamente interesante lo que tú mencionas, porque cuando nosotros tenemos que descartar si realmente hay un trastorno psiquiátrico o es un trastorno de simulación. En los trastornos de simulación sabemos que la persona está buscando una ganancia. ¿Y cuál es esa ganancia? Salir libre, salir sin el pago de consecuencia por el hecho que cometió. O sea que resulta sumamente interesante y sobre todo este psiquiatra forense debe tener buenas habilidades dentro de esa entrevista para poder lograr ser efectivo a la hora de colocar
vamos a decir, ya la parte de la conclusión en este informe. Pero todo ese proceso, hablamos, es prejuicio, o sea, es antes de ir a juicio. Regularmente sí. Regularmente, por ejemplo, en mi caso, trabajo antes de la medida de coerción, o sea, antes de que se le dictamine. Pero en ocasiones, dependiendo de quién haga la solicitud, si es un juez o puede pedirla también el Ministerio Público o la parte defensora, se puede pedir esta evaluación y que se realice por nuestra institución. Hablaste de esa conversación que se da entre la persona que ha cometido un hecho y usted. Hay un tema y es el caso del arrepentimiento. Hay una patología que es el tema de la persona que hace daño y que no siente ningún tipo de remordimiento, el psicópata. ¿Validas esa parte? Mira, muchas personas me hacen esa pregunta, yo no sé si por curiosidad, bueno, pero que si los antisociales, los psicópatas, eso está dentro de psiquiatría, ¿cómo es posible que vayan a la cárcel? Muchas personas me preguntan eso. Y déjenme decirle que sí, que para mi sorpresa tenemos muchas personas aquí con trastorno de personalidad, específicamente antisocial. Nosotros no tenemos una... El antisocial en ese caso, perdón, es el mismo que el psicópata. Es el mismo psicópata, exacto. Así es. Okay. Así es, se puede utilizar para definir ambas cosas. Claro, hay médicos y psiquiatras forenses que han dado muchísimas, vamos a decir, nomenclaturas y han dado muchas definiciones que me encantan. Hay uno que lo vamos a mencionar ahorita y él da una escala buenísima de diversos índices de maldad y me gusta mucho trabajar con esa escala. Pero sí tenemos aquí en el país y ciertamente yo quiero aclarar algo. Como tú bien dijiste, estas personas no tienen ni remordimiento, no muestran arrepentimiento, no tienen afectividad, o sea, no les importa y en muchas ocasiones se gozan de lo que están haciendo. Y estos son criterios para nosotros decir que esta persona es un antisocial, pero está consciente. Y esa es la parte clave a nivel legal, si la persona está consciente o no del hecho que cometió. Eso se infiere que no lo exime de culpabilidad. Así es. Por lo tanto, tiene que pagar su consecuencia que ya se le dictamina el juez o el jurado que esté a cargo de ese caso. Muchas veces en ocasiones cuando una mujer o un niño o niña sufre de algún tipo de abuso sexual, la justicia misma, quizás por desconocimiento, victimiza nueva vez a la víctima. El hecho de, a veces hace la forma de conducir un examen médico legal para ver, buscar las evidencias, el examen forense para buscar las evidencias, el tema, el abordaje, el uso de palabras. ¿Se ha modificado, ha mejorado esto? Mira, me encanta que preguntes eso, porque ciertamente hemos recibido en este año innumerables capacitaciones, sobre todo para no victimizar nueva vez a esta persona. Ciertamente ya viene con viene afectada emocional y psicológicamente, por lo tanto nosotros como servidores públicos no debemos volver a hacerle el mismo daño. Todo lo contrario, se está manejando con mucha ética, con una profesionalidad tremenda y el servicio se está dando incluso mucho más rápido que en años anteriores. Ya tenemos muchas herramientas, existen muchos psicólogos, el Ministerio Público tiene 70, me parece que es el listado de los psicólogos forenses. Hasta ahora somos solamente 2 que estamos trabajando la parte de psiquiatría forense, tenemos una que está en Santiago hasta Samaná, pero todavía no tiene como todo, o sea, los magistrados de esas áreas todavía no tienen conocimiento de que se está realizando esto. Siguen llegando todavía aquí a la capital, pero ya yo me encargo del resto del país. Pero entiendo que a medida que los casos avancen y que se vean los resultados y la credibilidad que tiene tanto la psiquiatría como la psicología forense, vamos a hacer más. Se desprende de lo que planteas, primero, cantidad numérica 2 para el país. Sí. Entonces, decías al final y advertí que los jueces y el personal entiendan el trabajo que ustedes realizan. Sí, porque es que algo no es tan conocido. Por ejemplo, a niveles internacionales nos utilizan realmente mucho. Tiene un gran valor porque nosotros debemos crear estadísticas. Por ejemplo, algo en lo que yo estoy trabajando es creando esa estadística de saber cuáles son aquellos que infringen la ley y tienen realmente un trastorno psiquiátrico.
Nosotros no tenemos este tipo de estudios, no tenemos estadísticas que me digan a mí si esa persona tiene un grado de psicopatía, o si es un bipolar, o si es un esquizofrénico. Realmente no lo tenemos. O por ejemplo, en los Estados Unidos o fuera, en cualquier otro país desarrollado, poseen por zona si hay pedófilos, si hay personas que han infringido la ley, por ejemplo, en homicidios y todo eso. Nosotros no tenemos eso. Y permite dar un seguimiento, un mapeo. Exactamente. Y si te mudas en la zona, ya tú sabes que a 2 esquinas, si tú tienes niños chiquitos y hay pedófilos, pues... No, o el caso muchas veces que van a colegios, solicitan como maestros de deportes, algunos son hasta asistentes de iglesia, o sea, o hasta curas, vamos a decir, con dolor, ¿no?, del alma. Me gustaría que me explicaras qué tan cierto o qué tan cercana estoy de la verdad o qué tan lejos, y es el hecho de los delitos y abusos sexuales, los crímenes asociados a la sexualidad con menores. ¿Por qué es tan difícil, tan complejo llevarlos a justicia? Mira, realmente no es complejo, y te voy a hablar un poquito ahí ya de mi experiencia, en lo que he podido ver. Las evaluaciones hacia los menores son sumamente complejas. Hay que hacer un buen expertise y debe ser un personal entrenado. Recientemente nosotros fuimos entrenados por una escuela española que estuvieron aquí en el país entrenándonos a todos los psicólogos, y en mi caso como psiquiatra forense también a mí, para hacer unas pericias, pero sobre todo para saber cómo preguntar. ¿Por qué? Porque un niño es muy frágil y nosotros podemos introducir cosas a su cabeza, o cualquier persona por manipulación o por cualquier otro motivo puede querer hacer un daño también. Y a veces no hay evidencia física. Mira qué interesante. A veces no hay evidencia física y solamente está la psicológica. Entonces, cuando a medida que nosotros nos capacitamos, obviamente vamos a tener mayor alcance a nivel de la justicia, y sobre todo porque seguimos prácticamente en lo que es salud mental con mucho tabú, con mucho estigma. Imagínate más en psiquiatría forense. Al principio de nuestra conversación decía cómo hablarle a nuestros hijos para el uso de las redes. Ahora voy a hacer la pregunta inversa. ¿Cómo escuchar a nuestros hijos con el tema que tiene que ver con la sexualidad, con su cuidado? Y cuando se da el caso de parejas que contraen matrimonio nueva vez, si hay un padrastro que ya entra en la relación, o en algunos casos que hay un hermano o hasta el padre, ¿no?, para ponerlo, cuesta hasta verbalizarlo, ¿no? ¿Cómo poder escuchar a nuestros hijos? Que quizás lo último que utilicen sea la voz, la verbalidad, para explicar que algo está mal y que está sufriendo de un abuso sexual. Mira, te voy a poner precisamente a ti. ¿Viste cómo se te trabó? No, me dio lucha decir la palabra, o sea, comencé primero padrastro, hermano, pero ya imaginarte un padre que abuse. Y es lo más frecuente, un tío, un abuelo. El tío, exacto. O sea, estamos hablando de ese círculo que se asume que es quien protege y quiere al niño. Y precisamente por eso da tanto trabajo. Mira cómo hasta te cuesta decirlo. Imagínate ya cuando una niña ve que su abuelito, como he tenido casos, es el que está abusando sexualmente. O sea, es el papá de mi mamá, es mi abuelito. Y regularmente ellos tienen una estrategia maravillosa, es un juego lo que hacen. No está mal. ¿Te das cuenta? Despiertan una sexualidad, algo desconocido que le da un placer a un niño que desconoce lo que es esto. Entonces es sumamente compleja la situación de tu poder llevar primero a ese niño o a esa niña que te relate lo que sucedió. Son preguntas abiertas, no se hacen preguntas cerradas, hay que tener mucho cuidado con el sí y el no, porque entonces no le dejamos expresarse. A ver, cuéntame, ¿cómo te fue en el día de hoy? ¿Qué te parece? Mira, te voy a regalar unos colores. Hay que hacer una empatía para que el niño comience a tener ese rapport, esa confianza hacia la persona que le va a evaluar, sin que se ejerza ningún tipo de presión o que no se lleve a una confesión que ha sido guiada por la persona que le está evaluando. O sea, hay que tener una experiencia, hay que ser entrenado para eso. No todo el mundo puede hacer un informe pericial de un menor abusado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando, por ejemplo, me llegan casos que son para homologación, he tenido que retirar esa homologación y decir, porque a veces queremos incluso hasta proponer el juicio, y es importante que se sepa que un perito experto
no puede dar una opinión final, a eso le toca al juez. Se pone luego que ya el tribunal entiende que hay elementos para ser juzgada, o un adulto que ha abusado, se pone en alguna parte del proceso en careo con el niño. No, en ningún momento. En ningún momento, porque eso sería nueva vez victimizar a ese niño, y sobre todo ya con el trauma creado, pues obviamente vamos a causar un trauma mayor. Eso no se realiza, siempre es la protección al menor. O sea, incluso si el menor debe ser sacado de donde está porque todavía tiene un entorno peligroso o que pueda verse vulnerable, entonces es sacado de ese lugar. Eso es así. Katy, la verdad que tenemos una información que dar que con relación a un congreso, así que señor director, ponga la imagen. Estoy contentísima que con le este suministramos. proyecto. Exactamente, Mira, cuéntanos qué es. Este proyecto es maravilloso, es de la Sociedad de Psicología Jurídica y Forense. Y como pueden ver ahí, este es el segundo congreso dominicano que se va a realizar el 28, 29 y 30 de noviembre. Señores, vamos a tener expertos de una categoría espectacular. Vamos a tener, por ejemplo, a Robert Hare de Canadá. Este es un profesor al mérito de psicología de la Universidad de British Columbia. Excelente en todo lo que vamos a estar. Es un consultor forense. También vamos a tener de Colombia a Ángela Tapia. Ella es la fundadora de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. O sea, vamos a tener un intercambio maravilloso, Mildred, aquí. Yo no quiero que nadie se quede. Entonces, ese es un congreso cerrado a psicólogos, médicos forenses, o público general puede asistir. Es abierto. Vamos a tener allí incluso los estudiantes de leyes, van a estar abogados, magistrados, jueces, todo el que quiera participar para entonces tener este tipo de conocimiento puede participar. Día y lugar y dónde inscribirse. Va a ser en el Crown Plaza, ahí estaban los números de teléfono, como pueden verlo, no sé si se ven, déjame buscarlo para acá para que tengan toda la información porque no quiero que nadie se nos quede, pero pueden comunicarse con Ángela Cava, que es la persona la psicóloga. Ella es la encargada y es la presidenta de la sociedad. Excelente. Ella es maravillosa, es una estrella en forense, yo le tengo muchísima admiración. Está también con nosotros Carlos de Los Ángeles, que ha trabajado en los peritajes más famosos de nuestro país. Antes de que... O sea, que esto ha sido de verdad Este será el 20º tremendo Congreso de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Y el segundo nuestro. Exactamente, así que vamos a apoyar y aprender. Sí, Katy, antes de pedirnos, hubo un caso que conmocionó y laceró, yo creo que la conciencia nacional. Hablamos del padrastro que mató a los 3 niños y luego convivió con ellos, durmió prácticamente una noche después del hecho. Esa persona, sin entrar en nada que afecte ya la parte, su parte ética, porque evalúas esa parte, ¿cuál se pudiera pensarse? ¿Alguna personalidad antisocial? Mira, en el caso de ese caballero, por órdenes superiores, él no fue evaluado por mi departamento. Ahora, si tú me hicieras la pregunta, ya como profesional fuera solamente mirando el hecho, sin tener que involucrar ya la parte legal o ética que me corresponde, obviamente algo debe pasar en su, vamos a decir, en todo lo que es su conciencia y en este tipo de hecho, porque obviamente para llegar a ser tan patológico y obviamente tener un escenario tan catastrófico como el que todos ustedes vieron a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, obviamente debe existir algún tipo de condición psiquiátrica. Anteriormente, bueno, no somos un país que estábamos exentos de los robos y los atracos, pero era que te quitaban una cadena. Ahora una persona que ya te quitó la cartera, el celular, te da un balazo. Así es, porque ya no hay ningún tipo de humanización, estamos perdiendo todo cosas. eso. Así es. Bueno, la verdad que es de esas oportunidades que uno dice, gracias por uno trabajar en algo que me llene, como es esta parte de la comunicación. Un ejercicio más allá del ego, sino que entiendes y asumes que lo que haces pues llega a la gente con la misma intención con la cual trabajamos, que es llevar una televisión con contenido. Y doy las gracias porque tener una invitada de tu categoría me hace sentir sencillamente bendecida.
Igualmente yo lo soy. Gracias por tu espacio, porque yo sé que mucha gente te quiere, pero también yo la quiero muchísimo. Exacto. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante, cuando estemos en otro espacio con Charlotte.